Puedo oír el sol es una obra escrita y dibujada por Yuki Fumino, que fue serializada en la revista Kana de la editorial Franz Schoen desde diciembre de 2013. Esta obra comenzó siendo un one-shot, pero tras el éxito que cosechó, se crearon dos secuelas, Puedo oír el sol y Puedo oír el sol Limit. Actualmente, la autora se encuentra publicando una nueva secuela de esta historia. En España tenemos estos 5 tomos recopilatorios de la serie Puedo ir el sol y Puedo ir el sol Limit gracias a Milky Way Ediciones. Puedo ir el sol nos cuenta la historia de Taichi, un chico universitario que tiene problemas para encontrar trabajo, hasta que un día se encuentra con Kohei, un chico sordo que necesita ayuda para coger apuntes en clase. Ambos hacen un acuerdo de que Taichi le hará los apuntes a cambio de fiambreras diarias, pero entre ellos empezará una relación de amistad que ninguno de los dos había tenido antes. La historia de Puedo ir al sol, como ya os he dicho en la introducción, se divide en dos secuelas, que sería la de Puedo ir al sol, que son los 2 primeros tomos, y Puedo ir al sol Limit, que son los siguientes. Obviamente estas historias no las podéis leer separado, tenéis que leer primero Puedo ir al sol y luego Puedo ir al sol Limit, ya que los acontecimientos de Limit son la continuación directa de lo que pasó en Puedo ir al sol. Tras decir esto, ya puedo comentaros un poco lo que pasa durante toda esta obra, qué es lo que más me gustó y lo que me dejó enamoradísima de esta historia, tanto que yo no esperaba nada de ella y que se ha convertido en una de mis favoritas de BL. Puedo ir al sol es una historia que empieza con una trama que parece muy simple, y es que nos encontramos con un chico que necesita un montón un trabajo, que es una persona que le encanta comer, y un chico que tiene pérdida de audición que necesita una persona que le coja los apuntes y que está dispuesto a pagar lo que sea. Por lo que ambos se unen en esta especie de pacto extraño y para ellos comienza una amistad. Una de las cosas que más me gusta a mí en general de todo Puedo oír el sol, en general de toda la obra, es cómo la autora nos habla del problema de Kohei, es decir, la pérdida de audición que tiene el chico, porque estamos entre los dos puntos. No es una persona oyente, pero tampoco es una persona sorda, sino que tiene una audición muy baja, le cuesta muchísimo relacionarse con los demás porque no les entiende del todo, porque no les escucha bien, y tiene incluso problemas con algunas de las voces, con los tipos de voces que tienen sus compañeros, por lo que ver toda la vida que él tiene que vivir, la complicación que es todo el mundo para este tipo de personas, estas personas que no terminan de oír bien, pero tampoco son sordas del todo. Cómo está todo tan complicado y cómo la autora nos los pone tan bien. Él tiene muchísimos problemas, como os digo, para relacionarse con los demás personajes, con los demás personas que se encuentran por el mundo, pero también con cosas muy cotidianas de la vida, como el caso en el que empieza esta historia, y es que no puede coger apuntes en la universidad por sí mismo porque no termina de escuchar todo lo que el profesor dice en el aula. Pero en esta historia no solamente veremos esos pequeños primeros problemas que tiene Kohei, sino que irá evolucionando. La trama avanza desde que ellos están en la uni hasta que la van terminando y van encontrando un trabajo. Y es muy curioso que cosas tan simples del día a día para este tipo de personas se le hace muchísimo más complicado, y hace que te des muchísimo más cuenta de las privilegios que tienen las personas que escuchan y cómo está todo adaptado para las personas que oyen y no para las que tienen una pérdida de audición o incluso no oyen absolutamente nada. Y esta trama tan intensa, tan importante, hace que surja la otra, que al final es la relación entre Taichi y Kohei, que es muy bonita y muy tierna, pero también os adelanto que también es lenta. Esta historia es muy soft, ¿vale? Y es, como digo, lenta. No es un BL que va a saco, que nos lo muestra todo, sino que nos encontraremos con unos personajes que tienen miedo de expresar sus sentimientos, de darse cuenta de lo que sienten, de que eso que están sintiendo es amor, de que quieren estar con la otra persona, de cómo se sienten. Pero os digo, es súper bonito cómo desde el principio empieza su amistad, cómo se empiezan a comprender, cómo Taichi es tan
bueno y considerado con Kohei, pero no porque quiera ser amable, sino por la forma en la que es él y cómo Kohei asimila que una persona le responda de esa manera, cómo empiezan a ser amigos, cómo empiezan a involucrarse en la vida del otro. También en esta historia nos encontraremos con todas las partes buenas y todas las partes malas de que una persona oyente esté con alguien que tiene una pérdida de audición, porque para ambos va a ser bastante complicado por cómo se ven con los demás, por cómo se ven ellos mismos, por cómo no quieren causarle problemas al otro, y es muy bonito y interesante ver cómo la relación de ellos tiene que ver con todo el problema de Kohei de la pérdida de audición, cómo Taichi se involucra en todo el tema, cómo le da importancia, cómo para él antes era algo desconocido y lo hace parte de su vida. Y lo veremos un poco desarrollado en la primera parte y cómo se desarrolla muchísimo más en la segunda, en Limit. Cómo vemos que irán surgiendo personajes que harán que se tambaleen las cosas entre los protagonistas, entre sus sentimientos, entre lo que quieren, entre pensar demasiado todos y cada uno de los sentimientos que van teniendo. Como os digo, es una historia lenta, es una historia que los personajes sabes que tienen esos sentimientos, pero que irán poco a poco. Igualmente tiene unas escenas entre ellos dos que son preciosas, son súper bonitas, que te dejan el corazón encogido y que disfrutas un montón por esos pequeños acercamientos que tienen al final entre ellos, la forma en la que tienen de expresarle al otro todo lo que sienten. Y me repito, pero de verdad que quiero dejar claro que es una historia que es lenta en el amor, que les cuesta contarse las cosas, les cuesta a veces expresar de todo lo que sienten, pero que igualmente es preciosa, es maravilloso ver cómo van evolucionando estos personajes. Otro punto muy interesante de esta historia que a mí me gustaba muchísimo y que creo que es el punto clave que hace que te gusten tantísimo toda la trama de la historia y la relación que tienen ambos son los personajes de la misma, porque siento que ambos son súper diferentes el uno del otro. Primero tenemos a Taichi, que es un personaje que es súper extrovertido, que le encanta comer, pero es que vive la comida como si fuera algo que se le fuera a acabar en cualquier momento. Le ultra encanta comer y también tiene una facilidad enorme para comunicarse y para dar con todo el mundo. Siempre está haciendo amigos, está hablando con todo el mundo y le es súper fácil dar con la gente, y eso lo utilizará muchísimo para abrirse paso en su vida y en sus decisiones durante toda la historia. Me gusta muchísimo este personaje por todo el cambio que le veo. Al principio es un personaje que es infantil, pero que también tiene las cosas claras, sabe lo que tiene que defender, por lo que tiene que luchar, y va evolucionando durante toda la historia. Se vuelve un personaje muchísimo más maduro, que tiene muy claros sus sentimientos, que tiene muy claro a quién querer, a quién no querer, a quién tiene que darle la oportunidad, por lo que tiene que esforzarse y cómo seguir en la vida. Pasa muchísimos obstáculos, se complica bastante el futuro durante la trama, pero me gusta muchísimo cómo logra sobrepasar todo eso y cómo mejora como personaje y como todo. Y por otro lado tenemos a Kohei, que es todo lo contrario de Taichi. Es una persona muy tranquila, siempre está solitario y tiene esa forma de guardar todo para sí mismo, de ser muy introvertido, pero me encanta cómo al conocer a Taichi es capaz de abrirse un poco a los demás, de contar su historia, de contar los problemas que tiene, de cómo le es tan difícil comunicarse, pero logra encontrar una vía para hacerlo. Y obviamente con estos dos personajes vamos a encontrar muchísimos más que tendrán que ver con ambos mundos, por decirlo de una forma. Es decir, veremos a amigos de Taichi y familiares de los mismos, conoceremos también su pasado, y por parte de Kohei también conoceremos a su madre, conoceremos a personas que también viven los mismos problemas que él, tener una pérdida de audición o directamente ser personas sordas, y es muy interesante conocer a todos el elenco porque hace que todavía sea más intensa esta historia. Y os digo, los dos personajes principales son la clave porque son totalmente opuestos el uno con el otro, pero es maravilloso ver cómo empiezan siendo de una forma al principio y cómo evolucionan durante toda la trama y son completamente diferentes, pero encajan tantísimo el uno con el otro. Es
increíble, de verdad. En esta historia los opuestos que son se atraen muchísimo y me encanta leer cómo se atraen y cómo son capaces al final de mostrar todos sus sentimientos. Como os dije en la introducción, ya se ha comentado que la autora va a continuar con esta historia, va a continuar con otra secuela más. No se sabe si será solamente un tomo, si serán 2, 3, 16, no se sabe nada, pero me encanta que nos vaya a continuar esta historia, sobre todo porque creo que al final del 5 sí que se cierra bastante bien la historia. Incluso ya en la parte de Puedo ir al sol se cierra bastante bien, pero es maravilloso saber que puedes seguir leyendo algo de estos personajes, de que puedes seguir viendo su vida, de que puedes seguir viendo cómo se desarrollan, cómo los sentimientos de ambos van evolucionando todavía más, cómo quieren dar más pasos en su relación. Porque, pues, obviamente se habrán insinuaciones de que quieren más, de que quieren hacer otras cosas, de que quieren vivir otras cosas juntos, pero no da pie a poder hacerlo en estos 5 tomos. Pero pues, me parece bien que poco a poco en cada una de las secuelas los personajes hayan evolucionado más, se hayan vuelto más adultos y que sus intereses hayan sido mayores en el tema de sentimientos, de amor y también en su forma de vivir la vida, de evolucionar, de ver los problemas que van teniendo. Aparte de todo eso, el dibujo que acompaña esta historia es muy bonito. Sí, y se nota muchísimo la evolución que tiene la autora desde el primer tomo de todos, de Puedo ir al sol, de la primera secuela hasta el último. Evoluciona bastante bien, cada vez los personajes los notamos más mayores, más maduros, más bonitos dibujados, más detallados. Es precioso cada uno de los momentos, y os digo, las escenas que tienen entre ellos dos son preciosas, son dignas de recordar, dignas de volver a leer. Os recomiendo un montón esta historia. Es un manga corto, actualmente corto, de 5 tomos, que se lee enseguida, que se disfruta un montón, que no puedes parar de leerlo hasta saber qué va a pasar con estos dos, si serán capaces de decirse lo que sienten o si seguirán dándole vueltas a todo este tema. Pero de verdad que los 5 tomos valen muchísimo la pena por todas y cada una de las cosas tan preciosas que se dicen, por la forma tan bonita que tienen de mostrarse los sentimientos el uno al otro, aunque sea una historia lenta, aunque sean soft. Es que son preciosos, son maravillosos y sigo enamorada de todos y cada uno de los momentos que tuvieron juntos y de toda la historia en general. Puedo ir al sol, en definitiva, es una historia preciosa, mágica, maravillosa, que comienza siendo bastante simple, bastante típica, pero que poco a poco nos irá adentrando en todo el tema de los problemas auditivos de uno de los personajes y cómo esto los hacen vivir su vida, pero también de cómo lo extrovertido que es el otro hace que se unan y que tengan una grandísima relación el uno con el otro. Y hasta aquí mi reseña de Puedo oír el sol de Yuki Fumino, obra que os he dicho está dividida en 2, Puedo ir al sol y Puedo ir al sol Limit. Por ahora, porque ya la autora sabemos que lo va a aumentar, no sabemos cuántos tomos y si lo va a traer Milky, que yo espero que sí, por favor, porque necesitamos más de esta historia, porque es preciosa, es alucinante y yo os la recomiendo un montón, de verdad, muchísimo, muchísimo, por los valores que tiene y también por la historia de amor que nos presenta en sus páginas. Si os ha gustado este vídeo, dale like y dejadme en los comentarios si habéis leído Puedo oír el sol o si vais a leerlo en algún momento. Suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tonto y os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. También os recuerdo que tenéis todos los links a mis redes sociales en la cajita de información para estar al día de las novedades del canal y también para ver todas y cada una de las reseñitas que subo de los mangas que estoy leyendo, y también si queréis ver las reseñitas individuales que hice de cada uno de los tomos, donde ahí sí suelto un poquillo más de spoilers por si queréis saber cómo fue en cada uno de ellos y qué impresión tuve de cada tomo por separado. Y obviamente de todos y cada uno de los fangirleos que voy haciendo yo cada día sobre manga y sobre anime y sobre todo lo que se me ponga por delante. Y nosotros nos vemos todos los jueves y algún que otro domingo a las 7 de la tarde en este canal. ¡Annyeong!